Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo para las vitaminas camilianas. Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora vamos a ver la humanización del enfermo, del mundo del enfermo en estas vitaminas camilianas. Haremos un pequeño repaso a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos los enfermos de San Camilo. En ese entonces, pues los enfermos morían sin ser atendidos ni física ni espiritualmente en los hospitales. Pero gracias a San Camilo, a su entrega, a toda su honradez, su nobleza para con los enfermos, fue promovido al puesto de maestro de casa o mayordomo de hospital, el puesto más grande que pueden tener en un hospital. Y veía tantas necesidades en los enfermos que tiene una inspiración, formar una compañía y convoca a un grupo de ciudadanos honrados, honestos, sensibles, piadosos, para que con esa generosidad y caridad humana y con el cariño de una madre que cuida a su hijo enfermo, así atendieran a los enfermos. Era tanto a su amor por los enfermos que él los quería muchísimo, los amaba, los abrazaba, los recibía y les decía: tú eres el amo del hospital, yo soy tu siervo, estoy para servirte. También, la congregación de San Camilo empieza a estudiar y aprende a acompañar a morir a las personas. ¿Cómo? Con mucha humanidad, con dignidad espiritual y cristianamente. San Camilo comienza a hacer los cambios necesarios para otorgarle a los enfermos primero sus derechos, y todo esto lo logra con su ejemplo, con su tenacidad, pero sobre todo con su gran amor y caridad para con ellos. Y hoy precisamente vamos a ver los derechos de los enfermos, más bien las necesidades de los enfermos. La semana pasada también vimos cómo San Camilo les da la dignidad y el respeto que merecen con su propio testimonio, la dignidad de la humanización, el tema del día de hoy. Dentro de las reglas de la compañía de los ministerios de los enfermos, San Camilo, establece que el tema capital han de ser precisamente eso, las necesidades de los enfermos. Hoy vamos a escuchar el audio del padre Silvio Marinelli acerca de la humanización del mundo del enfermo. La tensión entre el ser, lo que es, y el deber ser, lo que debería ser. Y cuando la separación entre la realidad y lo ideal supera los límites tolerables, se habla de deshumanización. Claro, la humanización es un concepto relativo, cuyo significado y amplitud dependen de numerosas variables como los recursos económicos, el grado de cultura, la formación de los trabajadores y los conocimientos científicos y técnicos, y otras realidades. La palabra humanización nos recuerda el término humanar, y tiene referencia con el misterio de la encarnación del Verbo Divino, Dios hecho hombre. Un Dios que se hace hombre, que se hace humano para hacernos cercano, para tratarnos con amabilidad y ternura. De esta experiencia y fuente de la humanización, nace para nosotros este compromiso para humanizar. Podríamos también cuestionarnos sobre las causas de la deshumanización. Son muchas, solo quiero señalar algunas. Ante todo, en la relación interpersonal entre personal de la salud y los enfermos con sus familiares. Muchos consideran esta relación inadecuada en muchos aspectos, con fenómenos de despersonalización. Un segundo tema, la tecnificación de los procedimientos de ayuda, en particular para las personas que se vuelven dependientes. La tecnología médica tiene tantos méritos, pero puede empobrecer la relación interpersonal, propiciando una intervención parcializada, sesgada o hiperespecializada, fragmentada.
Hay también una categoría particular de enfermos que muchas veces no se toma en cuenta. Son los enfermos crónicos y los moribundos. Hay una falta de respuestas apropiadas para estos enfermos. Los hospitales y la organización no son diseñados por ellos, que viven la experiencia del desvalimiento y la vulnerabilidad. Otras causas de deshumanización las podemos encontrar en el prevaler de criterios economicistas, la escasez de recursos, la administración sanitaria, algunas veces lenta o poco flexible, fenómenos también de corrupción, de intereses particulares, etc. ¿Qué hacer para humanizar? Hemos dicho que humanizar una realidad significa hacerla digna de la persona humana, es decir, coherente con los valores que uno y cada uno de nosotros percibe como inalienables. Y valor es todo lo que permite dar significado a la existencia humana, todo lo que permite ser verdaderamente personas. Un filósofo de hace un par de siglos, Kant, trataba de responder a la pregunta sobre la dignidad y el valor diciendo: todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. No tiene valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es, dignidad. Estas son estas palabras, difíciles pero al mismo tiempo muy claras, de este filósofo. La dignidad es una característica específica que coloca al ser humano en un nivel superior de la existencia, según el cual debe ser respetado por todos. La dignidad y el trato humanizador en el mundo de la salud se manifiesta en el respeto de algunos principios. Les señalo 3. Principio de primacía del bienestar del paciente. Este principio se basa en una dedicación al servicio de los intereses del paciente. Las fuerzas del mercado, las presiones sociales y las exigencias administrativas no deben comprometer nunca este principio. Un segundo, el principio de autonomía del paciente. Los agentes de salud deben tener respeto por la autonomía del paciente. De aquí la urgencia de empoderar a los enfermos para que puedan tomar sus decisiones de manera informada y responsablemente. Un tercer principio, el principio de justicia social. Las profesiones de la salud deben promocionar la justicia en la atención, es decir, una distribución justa de los recursos y la eliminación de toda discriminación. Así vemos cómo la humanización se manifiesta no solamente en un discurso teórico, sino en una serie de compromisos puntuales, no solo afirmados en los documentos, sino llevados a la práctica. Los compromisos de competencia profesional, de honestidad, de confidencialidad, el compromiso para mantener relaciones apropiadas y para mejorar la calidad del cuidado, un compromiso de distribución justa de recursos limitados, de capacitación científica continua, también un compromiso para manejar los conflictos que siempre se dan en los lugares de trabajo, el compromiso de responsabilidad personal y profesional. Una tarea fundamental de cada uno de nosotros es humanizarse, para poder humanizar las relaciones interpersonales y los ambientes en los que nos desenvolvemos. Es tarea y misión de todos. La ciencia, la técnica, la cultura, el profesionalismo, los conocimientos y las habilidades solo son dignos y hermosos también si nos ayudan a humanizarnos más. Y no se da verdadera humanización sin fuertes motivaciones, sin valores. Por esto es necesaria la valoración de la dimensión espiritual para dar un rostro humano a la asistencia. Los valores de dedicación, de entrega, de disponibilidad en quien trabaja, y los valores de paciencia, de confianza, de respeto por parte del enfermo y de sus familiares. Sí, la fe cristiana puede ser un aliado precioso en esta obra de humanización. Mirar a Jesucristo como inspirador puede ser fuente de energía en este proceso.
Escuchar al padre Silvio cómo nos dice la importancia de la humanización en el trato del enfermo. Entonces vamos a ver puntos principales, a recalcar estos puntos que nos menciona el padre. Primero nos dice que, ¿qué significa humanizar? Pues hacer una realidad digna de la persona humana y que sea coherente a los valores propios de cada persona, lo que nos da el significado de la existencia humana, lo que nos hace ser persona, eso, una realidad digna. La humanización depende de muchas variables, pues los recursos económicos de las personas, su nivel cultural, la formación de los capacitadores, los conocimientos científicos, técnicos, entre otras realidades, eso nos habla el padre. También nos dice que humanizar tiene referencia al misterio de la encarnación. Dios hecho hombre, se hace humano para estar más cercano y tratarnos con esa amabilidad, con esa ternura, con ese amor. Y de ahí el ejemplo que Dios nos da, como Camilo también nos los daba, de ahí nuestro compromiso a ser humanos, a ser más humanos con los enfermos, con el ejemplo de Jesús, cómo nos enseñó, cómo trataba a los enfermos, cómo trataba a los pobres, siempre curándolos, siempre acercándolos a ellos y alabando su fe. Cuando alguien decía, si tú lo dices, yo creo y me curaré. Entonces, él respondía a esa fe y a ese amor que tenían. Algunas causas que nos habla el padre Silvio de la deshumanización, pues son las relaciones interpersonales entre el enfermo, a veces su familia o el personal médico, que no tienen una relación cordial, que no tienen una relación personal, humana, de cariño, como lo hemos visto que lo hacía San Camilo. La tecnología en ocasiones también, cuando es demasiado especializada, no ayuda a que el profesional vea al paciente como una persona integral, sino simplemente a veces lo ve fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Ver solo su enfermedad, ver solo sus síntomas y no verlo con toda la dignidad de una persona humana íntegra con sus valores. Otras cosas de la deshumanización, pues de los hospitales o las instituciones que están diseñadas para no saber cómo tratar a los enfermos crónicos o a los enfermos terminales. ¿Por qué? ¿Por qué no lo saben tratar? ¿Por qué no se dan cuenta de su fragilidad, de su vulnerabilidad? También a veces los trámites engorrosos, los trámites lentos de los servicios sanitarios, las personas inflexibles, atadas más bien a las reglas y no a ver las necesidades del enfermo, que en eso nos vamos a enfocar hoy, en las necesidades del enfermo, pero cubrirlas con esa humanización. La falta también del mal manejo de los recursos, la corrupción, los intereses mercantiles, que también vemos que eso deshumaniza al enfermo. La humanización, nos dice el padre Silvio, que Kant habla de que todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene precio podrá ser sustituido por algo equivalente pues a su precio, ¿verdad? Pero lo que está por encima de todo precio, eso tiene dignidad y es un valor interno. ¿Y quién tiene esa dignidad? Pues nada menos que las personas, todas las personas humanas tenemos esa dignidad y ese valor interno, no tenemos precio. La dignidad en el mundo de la salud se manifiesta en alguno de los siguientes principios, nos mencionaba el padre Silvio: el bienestar del paciente, de acuerdo precisamente a sus intereses y necesidades, enfocarnos cuáles son los intereses y las necesidades del enfermo.
Otra parte muy importante, su autonomía, es el respeto a que él tome sus propias decisiones y que haga en lo posible lo que él está dispuesto a hacer física, emocional y humanamente posible. Claro, de acuerdo a toda la información que se le dé, una información clara, concreta, sobre todo eso, clara, porque a veces cuánta terminología de los médicos pues no nos hace entender o comprender nuestro grado de enfermedad. A veces la terminología pues no sabemos. Entonces, cuando se nos habla con claridad, concretamente, aunque pareciera duro, pero el enfermo tiene derecho a conocer la verdad y la información sobre todo su tratamiento, sobre todos sus medicamentos, y que él, conjuntamente con las personas del hospital, el enfermo, las enfermeras y su familia, tome las decisiones que él va a querer hacer con responsabilidad. Otro tema para la humanización es la justicia social, repartir los recursos y aprovecharlos lo más que se pueda y eliminando la discriminación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces porque una persona por su color, por su religión, por su estado social, por sus condiciones económicas o por su misma discapacidad es discriminado? Y aquí nos habla que no, que eso no cabe en la humanización, la discriminación. Los compromisos de la humanización llevados a la práctica, pues una competencia profesional, o sea, saber, tener habilidades, no basta el querer hacerlo, hay que tener conocimiento, ser competente, saber hacer su trabajo y además con honestidad y con eso, con humanidad. La confidencialidad, el que el enfermo se abra y nos cuenta algo y que nosotros nos tenga confianza para saber que eso que nos habló o de que está enfermo es confiar en que no lo vamos a decir a otras personas. Y sobre todo, las buenas relaciones, tanto entre paciente con el personal del hospital o entre los mismos personales del hospital, entre enfermeras, médicos y todos los servicios que tengan buena comunicación. ¿Para qué? Para que el beneficiario sea el enfermo. También tratarlos con calidad y calidez al enfermo. Otro es, pues ya decíamos, el reparto justo de los recursos, tener un ambiente cordial entre el personal hospitalario y responsabilidad del personal con profesionalismo. Entre más desarrolle la humanización, mejores relaciones personales voy a tener. O sea, esto no es solo con los enfermos, es en todos los ámbitos que yo me desenvuelva, en todos, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. ¿Cuál es este proceso de humanización que nos habla el Padre Silvio? Todo conocimiento, toda preparación, toda habilidad y servicio se vuelve más digno si nos hace más humanos. Son primordiales los valores. ¿Cuáles valores? Pues los de dedicación, entrega, disponibilidad, respeto, confianza y también estar motivados, así como valorar nuestra dimensión espiritual. Que la dimensión espiritual es la que nos guía y regula todas las demás dimensiones del ser humano, nuestras dimensiones cognitivas, intelectuales, físicas y sociales. En este proceso de humanización también es considerar la fe cristiana como un aliado en el proceso, tomando a Jesucristo como nuestra fuente de motivación y energía. ¿Para qué? Para humanizarnos y así tener relaciones más sanas, cordiales y fructíferas. Ahora vamos a ver cuáles son las necesidades del enfermo, para precisamente tratarlas con esa humanización que nos describe el Padre Silvio.
El humanismo contempla al paciente como una persona con necesidades integrales. Esto nos lo decía continuamente San Camilo, ver al enfermo íntegramente, no solamente su enfermedad, sino verlo íntegramente en todas sus dimensiones, en su dimensión física, corpórea, atendiéndolo, limpiándolo, aseándolo, en su dimensión intelectual, dejando que él tome sus decisiones, en su dimensión espiritual, en su dimensión emotiva, que hable y que explique lo que está sintiendo, lo que le apena, lo que le duele. También otra de las necesidades del enfermo es comunicarse, tener una comunicación adecuada, asertiva. Esto es un elemento clave para conocer las necesidades del enfermo, saber qué necesita, qué quiere. Dice, para comunicarse con los enfermos se necesita responder con afecto, pero sobre todo con mucho respeto, claridad y dignidad al contacto físico. O sea, saber cómo moverlo para no lastimarlo y para acompañarlo. También cómo nos gustaría tratarlo, como nos gustaría que otras personas lo hicieran con nosotros. Otras, las necesidades físicas, la atención médica, de enfermería minuciosa, con relación a todos sus aspectos biológicos. Primero que nada, aliviar el dolor. ¿Por qué aliviar el dolor? Porque si una persona está sufriendo con dolor, no va a poder ni comunicarse con nosotros, ni saber qué más va a tener, va a ser hostil, va a ser tosco, rudo. Lo primero es aliviar el dolor para que entonces podamos cubrir otras necesidades físicas que no lo lastimen o no lo... También los síntomas asociados a su enfermedad, una alimentación adecuada, una buena cama, un ambiente que garantice el descanso, el sueño, con iluminación, pero también con silencios, servicios higiénicos adecuados y mantenerlo hidratado. Todo esto lo contemplaba y lo decíamos la semana pasada con San Camilo. San Camilo primero veía las necesidades físicas, los abrazaba, los limpiaba, los saciaba, les lavaba los pies, les cambiaba su ropa, los alimentaba. ¿Para qué? Para que después con esa calidez ellos sintieran ese amor y empezaran a querer a conocer a Jesús, querer también alimentarse espiritualmente. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas de seguridad? Pues el deseo de pertenencia, de sentirse que es necesario, no porque es un enfermo o porque ya es un enfermo va a ser una carga para los demás. Tener confianza y una comunicación sincera con la familia y con los encargados de su atención. Es importante hablar con la verdad del enfermo. Muchas veces nos preguntamos, ¿es bueno decirle qué tan grave está? ¿Es bueno decirle todos los síntomas que padece? No es que sea bueno, es necesario. El enfermo necesita saber y la familia también conocer para que se tomen las mejores decisiones, hablarle y saber que va a haber confidencialidad y que se abre este lazo de confianza. Otro de los puntos es comprensión y explicación de los síntomas y la naturaleza de la enfermedad, pues todo eso que decíamos, con oportunidad para hablar también de todo esto, toda esta información que recibió, cómo la está tomando, qué sentimientos, pues cómo se siente emocionalmente con toda esta información y que lo explaye, que lo diga sin tener reservas. Precisamente por eso es importante brindarle la confianza para que el enfermo hable de todas sus necesidades, tanto físicas como emocionales.
Y también, no menos importante, las necesidades espirituales. Primero que nada, ser reconocido como persona, hablarle en primera persona, no como un número ni como un expediente, sino por su nombre, saberlo y reconocerlo por su nombre. Y también mirarlo a los ojos. Se necesita la mirada con estima. Ya dijimos, llamarlo por su nombre, preguntarle y también interesarse por él, preguntarle cuál es su profesión, porque el enfermo cuando llega al hospital se siente desvalido y en este sentido de pertenencia, bueno, ahora ¿a quién pertenezco? No quiero pertenecer a este ambiente hospitalario, quiero seguir siendo yo una persona digna, humana, que tiene un rol familiar, que tiene un trabajo y entonces interesarse en eso y que no por estar enfermo, por pertenecer a un hospital, deja de desarrollar esos roles como padre de familia o como profesionista o como trabajador en el área que se desarrolle. Las necesidades de amor. El ser humano siempre ha tenido y tendrá necesidades de ser amado. ¿Cómo puedo demostrarle? Pues con el contacto físico, con un beso, con una caricia. A veces también acariciamos con una mirada, también con palabras, diciendo lo importante y lo mucho que lo quiero y lo mucho que me duele verlo enfermo, haciendo algo por él, haciendo algo útil, ya sea ahí en el hospital o fuera, cubrir algunas necesidades que él en ese momento no puede hacer, dando mi tiempo, mi espacio, o por qué no, un regalo, un presente, una comida, y estando. ¿Cuántas veces Jesús nos decía, cuando estuviste ahí, es cuando cubriste mi necesidad de otro? Cuando me cubriste a mí, también cubrías la necesidad de otro. Cuando fuiste a visitarme, cuando fuiste a la cárcel, cuando estaba enfermo, cuando me diste de comer. Entonces, la presencia también es muy importante. Otras es respetando su dignidad y sus decisiones. Pero también lo que es muy importante es que nosotros no solo nos volquemos a dar el amor, sino que también él con sus discapacidades y con su enfermedad también pueda hacer algo de esto y dejémoslos que los enfermos también nos amen, que también nos demuestren su amor en cualquiera de estos puntos. Tal vez nos dicen una palabra, tal vez quieran hacer algo por nosotros, tal vez nos quieran dar, y a veces nosotros les limitamos esa necesidad que tiene recíproca de recibir y de dar amor. Otras necesidades de manifestar sus angustias a las preguntas difíciles. Poder expresar, pues, cómo se siente. Con estas preguntas me curaré, saldré de esta, estaré cada día mejor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y no se trata de resolvérselas y simplemente de darles una respuesta, simplemente dejarlos como un desahogo, ¿verdad? Que hablen en voz alta. Otra cosa muy importante es releer la vida y poderla contar a alguien, escuchar su historia, repasar la vida con sus límites y con sus cosechas. Releer la historia sirve para dar sentido. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer en mi profesión, en mi familia, con mis valores, con el medio ambiente, en mi trabajo, con mis allegados, con mis amigos? ¿Qué tanto coseché o qué tanto pues dejé de hacer, verdad? Muchas veces el enfermo se queja más de lo que dejó de hacer que lo que hizo. Y todo esto, ¿por qué estoy hablando de estas necesidades? Porque estamos hablando de la humanización del enfermo. Y todo esto fue ejemplo de San Camilo. Él los trataba con tanto amor y veía todas estas necesidades que había que cubrir en ellos. Y esto
ayuda a cerrar un ciclo, a escribir el último capítulo diciendo, confieso que he vivido. Necesidad de encontrar un sentido, el sentido de la vida. Precisamente al releer la historia, eso me da un sentido y cada quien va a buscar su propio sentido. No hay que darle un sentido, cada quien busca su sentido en lo que hizo, en lo que trabajó, en lo que amó sobre todo a sus seres queridos y a su trabajo. Dice, la revisión de las propias opciones fundamentales, lograr un nuevo equilibrio y una nueva madurez después de releer la historia, después de darle sentido a esta historia. Otra necesidad importantísima del enfermo es el perdón, el hacerse las paces con uno mismo, pero también con las personas que nos hirieron o que nos trataron mal, ¿verdad? Que el enfermo se vaya desahogado, sin culpas y perdonando, ¿verdad? A quien nosotros dañamos, reconciliarse con su pasado y superar sentimientos de culpa. No es fácil, pero podemos acompañarlo con la humanización de que nos habla el Padre Silvio, respetándole, dándole confianza y atendiendo sus necesidades, así como lo hacía San Camilo. Y poco a poco el enfermo se iba acercando a Dios y a la confesión. Necesidades de trascendencia, en experimentar la continuidad de la propia historia humana, es la trascendencia horizontal hacia lo que hicimos en este mundo, pero para valorar también la trascendencia espiritual, que es una trascendencia vertical. ¿Cómo fue mi relación con Dios? ¿Cómo me acerqué a Él? ¿Qué ejemplos seguí de Él? O sea, las dos trascendencias, horizontal y vertical, con el mundo y con Dios. Elaborar el dolor de las separaciones y dar continuidad. Cuando hemos expresado el dolor y el sufrimiento de todas las pérdidas en la vida, cuando hemos aprendido a elaborar y sanar esas pérdidas, hemos experimentado, ya aunque sean pequeñas o grandes, este proceso nos ayuda a la última pérdida, a la última partida, tanto del enfermo como de sus familiares. Es importante hacer cierres, cerrar círculos. ¿Cómo? Como decíamos, con el perdón, con el autoperdón y el perdón a nuestros semejantes. Y también una necesidad de auténtica esperanza, no de ilusiones falsas. Por eso es importante la información concisa y precisa y clara para saber, pero sin embargo nunca perder la esperanza, porque los médicos no tienen la última palabra. Siempre tener esperanza y fe en que puede haber una mejora, puede haber un medicamento, pero si no existe esa esperanza en este mundo, afianzarnos y tomar la esperanza de la fe, la esperanza de la continuidad de la vida en el más allá, con el apoyo a las creencias espirituales y religiosas. Siempre hay una esperanza humana y una esperanza divina en el más allá, que Jesús nos va a acoger en sus brazos. Hacer experiencia de Dios y cultivar la relación con Él en estos momentos de enfermedad, y no precisamente porque todo el enfermo vaya a morir, pero sí tener esa esperanza y esa fe que Dios está conmigo y que no estoy solo, que estoy en sus brazos y que me está abrazando y me está acompañando en este dolor. Necesidades de expresar vivencias y emociones religiosas, necesidad de recibir la comunión,
de escuchar la misa, de leer la Biblia, de rezar un rosario, de hacer mis oraciones, practicar los sacramentos de la unción de los enfermos, de la comunión, de la confesión. Todos estos rituales también necesita el enfermo para alimentarse, no solamente de sanar su cuerpo, sino sanar su alma y atenderlo. Esto también es humanización. Vamos a escuchar el siguiente audio del Padre Silvio. Miles de trabajadores, muchos de ellos con una formación académica muy elevada. Nos resulta normal pensar en especialidades: medicina, cirugía, pediatría, ginecología, traumatología, urología, urgencias, cuidados intensivos, psiquiatría, etc. Encontramos también normal que haya un gran número de servicios: radiología, quirófanos, laboratorios para diferentes estudios e investigaciones, farmacia, servicio de trabajo social, de psicología, etc. No puede faltar en nuestros hospitales todo un aparato administrativo con un complejo de oficinas, roles, funciones y jerarquía. Sí, nuestros hospitales contemporáneos son un mundo complejo y, claro, también difícil de organizar y hacerlo funcionar de manera eficiente y eficaz. Tal vez como fábricas de la salud. La expresión no nos parece apta, nos parece fría, y que reproduce en el mundo de la salud los paradigmas de organización y económicos del mundo industrial. Sin embargo, esta descripción no está muy lejos de la realidad. En los tiempos de San Camilo la situación era muy diferente. Ante todo, había poco personal capacitado. El número total de médicos en un hospital de aquel tiempo se podía contar con los dedos de una mano y no tenían especialidad. No existía la profesión de enfermería. No había otras profesiones que para nosotros son normales: laboratoristas, radiólogos, etc. La farmacología tenía a su alcance pocos recursos. Solo por presentar un ejemplo, los antibióticos se descubrieron o inventaron y se utilizan solo en los últimos 70 años. La cirugía empezó a tener éxito solo después de haber introducido los sistemas para evitar las infecciones, más o menos hace 150 años, y esto en los lugares más desarrollados. La vacunación era desconocida. Vemos ahora su importancia frente a la pandemia de COVID-19. Por estas razones, la mortalidad era muy elevada, en particular la mortalidad neonatal e infantil. Por todo eso y por otros factores, los hospitales no eran, podríamos decir, muy atractivos. Solo acudían a ellos las personas de escasos recursos. Quien tenía solvencia económica se hacía curar en su casa. La población hospitalaria era conformada en su mayoría por personas pobres. Claro, nadie tenía seguro social y vivía de la beneficencia de algunas instituciones, casi siempre de naturaleza religiosa, y de la caridad cristiana de muchas personas generosas. Los hospitales de aquel entonces ofrecían dos bienes fundamentales: un techo y los alimentos. Por esta razón, San Camilo se dedicó con mucho esfuerzo y compromiso a cuidar estos dos aspectos. Un ambiente limpio. Sí, la higiene no era una característica de la sociedad y de la cultura de aquel entonces. Y una sana alimentación. Podríamos decir que con una buena alimentación, en aquel tiempo, en donde muchos padecían hambre o eran desnutridos, y con una higiene mejor, si la persona tenía una buena complexión física y si la enfermedad no era mortal, los enfermos podían esperar de restablecerse y volver a sus actividades normales. El esfuerzo de San Camilo se concentró en estos aspectos: mayor higiene personal, cuidado de las heridas o infecciones, atención a la alimentación, limpieza de los ambientes. En tiempos en los que se desconocía la importancia de virus y bacterias, en donde no se tenía al alcance fármacos eficaces, estas medidas, dictadas por su amor hacia los enfermos y por su larga experiencia,
podían ser muy eficaces para cuidar de los enfermos y posibilitar una recuperación. Para llevar a cabo estas actividades, Camilo inventó el rol del enfermero. Siempre hubo personas que se dedicaban a estas tareas. Sin embargo, eran personas animadas solo por su buena voluntad y su intuición de lo que era mejor para los enfermos. Camilo empezó a dar importancia a una capacitación más profesional de los cuidadores, y por eso quiso que en su orden religiosa estuvieran presentes los hermanos, con una capacitación dictada por la experiencia y la reflexión sobre las prácticas mejores. Y para quien no sanaba, se trataba de acompañar al enfermo hacia una buena muerte, con una serie de cuidados corpóreos, de higiene, de compañía solidaria y de oración, para que para todos la muerte fuera digna y un paso más fácil a la casa del Padre. Acabamos de escuchar cómo describe el padre Silvio cómo eran los hospitales en ese entonces y cómo el interés de San Camilo por hacer una profesión del enfermero y capacitar a todo su personal a que estuviera diestro a cubrir las necesidades de estos enfermos. ¿Cómo eran las características de estos hospitales? Pues los hospitales en esa época de San Camilo tenían muy pocos recursos materiales, carecían del personal capacitado. Ya decíamos la semana pasada cómo a veces eran mercenarios los que atendían a los enfermos y los dejaban ahí moribundos y no los atendían bien, en ocasiones hasta los golpeaban. Era un trato muy inhumano, por eso hablamos de la humanización y por eso describimos todas las acciones que hacía San Camilo él mismo para, con su ejemplo, enseñar a los otros a hacer este trato más humano, aún con todas esas carencias. Primero, atenderlos como personas dignas y cubrir sus necesidades. Otra de las características que veíamos era, además de la carencia del personal, pues que los médicos también eran escasos. El padre Silvio nos dice contados con los dedos de las manos, ¿verdad? Y que quienes llegaban a los hospitales, pues los enfermos más pobres, porque los enfermos que tenían una posición económica más desahogada eran atendidos en sus casas. A los hospitales, pues sí, acudían las personas con pocos recursos económicos, y como decíamos, bueno, ya eran atendidos en su casa. Otra de las características de los hospitales es que eran subsidiados por la beneficencia de algunas instituciones religiosas o por la caridad de personas generosas, ¿verdad? ¿Y qué era lo que ofrecían? Más que nada, un techo y alimentación. Eso es lo que ofrecían en ese tiempo los hospitales. Pero San Camilo cuidó mucho de que estos dos aspectos que eran primordiales en la recuperación del enfermo, siempre y cuando su enfermedad no fuera grave, ¿verdad? Y pues, o no fuera mortal, y tuvieran una buena complexión. Y él creía que con una buena alimentación y un buen cobijo podían recuperarse. Entonces, también se enfocó en darle otra característica que no tenían los hospitales ni el ambiente de esa época, que era un ambiente limpio, tanto en las instalaciones como en la persona del enfermo. Fíjense, también Camilo creó él el rol del enfermero, dando una aportación más profesional a los cuidados que ejercía un enfermero, ya que no eran suficientes la buena voluntad y el trabajo de los voluntarios. Desarrolló él mismo, con base a sus experiencias, una capacitación profesional para que los que ingresaban a su orden y estuvieran preparados para el mejor cuidado de los enfermos. También enseñó a acompañar a los que iban a morir, para que tuvieran una muerte digna y cuidando tanto su cuerpo como su espíritu.
Los trabajos de San Camilo en los hospitales. Aquí vamos a describir las características que hacía San Camilo para que el hospital y los enfermos tuvieran esa dignidad y esa humanización. Vamos a mencionar ejemplos concretos. Primero, San Camilo se entregaba en cuerpo y alma al enfermo. Eso era primordial. Pero además hacía muchas otras labores. Fíjense, en las noches, dice, además hacía muchas más labores para que los enfermeros tuvieran las mejores estancias y asistencia personal. En las noches, él cosía personalmente con jergones, colchones, para que hubiese más camas para los enfermos. Además, metía las manos en esos colchones para hacerlos más mullidos. Esos colchones estaban rellenos de paja, porque pues no, como dice el padre Silvio, no eran las condiciones como ahora conocemos el hospital. También, fíjense, otro de los roles importantes del enfermero, estableció horarios para los cuidados de los enfermos, sobre todo de los moribundos. Y él especialmente escogía el horario de la noche para cuidar al enfermo. O sea, que en ningún momento estuvieran solos, estuvieran acompañados por turnos diurnos y nocturnos. El enfermo estuviera cuidado. Eso hacía él con su ejemplo y con su sabiduría. ¿Cuál era esa sabiduría? Primero, que estaba lleno de Dios, que sabía que la obra no era suya, que era una obra de Dios. Y segundo, que ponía mucha atención a las necesidades del enfermo. También enseñaba cuidadosamente todas las labores del hospital, como era tender las camas, darles de comer, moverlos con mucho cuidado y delicadeza, mantenerlos aseados, limpiando sus heridas, lavando su ropa. Supervisaba también la calidad de los alimentos, se metía a la cocina y veía que estuvieran hechos con granos buenos, que no estuvieran defectuosos, que no estuvieran echados a perder. También, fíjense, les cortaba y les peinaba el cabello, les afeitaba las barbas, les cortaba las uñas enterradas, lavaba y secaba las manos de los enfermos antes de comer, y a los que necesitaba les daba de comer en la boca. ¿Cuánto puntualizó en la higiene? Y eso era un elemento fundamental para la salud del enfermo. La higiene era la alimentación y la higiene, y un buen techo y un buen abrigo, además de la calidez y la humanización y el cariño con lo que los trataba. Y por último, les lavaba también los pies y se los calentaba, y procuraba que hubiera una luz y una ventilación en las habitaciones. Todas esas cosas que carecían los hospitales, él las hacía y las procuraba, tanto en el ambiente como en la persona del enfermo. Otro de los trabajos de San Camilo, fíjense, limpiaba los pisos y además se vuelve una persona muy creativa. Manda a hacer una paleta, aquí decía en el libro, una paleta con hierro para rascar toda esa suciedad de entre el piso, entre el cemento o los ladrillos que había, para que los enfermos, algunos que estaban descalzos, no se ensuciaran sus pies. Otra vez, la higiene. Y fíjense, también inventó o creó una paleta recubierta con una gasa que servía para limpiarles la lengua a los que tenían fiebre, además de quitarle la mucosa y la flema. También incursionó en remedios, aquí dice invitando, pero es inventando un brebaje para mitigar los dolores del estómago. Contenía uva con infusiones de naranja, toronjas de hierbas aromáticas y medicinales. En todo estaba, en toda su atención, no descuidaba nada, todo era su ejemplo, y además
no solo se quedaba a hacerlo él, sino incursionó a que todo esto lo aprendieran los que formaran su compañía para empezar a formalizar el rol del enfermero. Por último, siempre hacemos estas preguntas y pocas veces recibimos respuestas en nuestro chat, pero a veces no queremos, sí queremos que ustedes nos participen y nos hablen de sus dudas y nos interactuemos, pero también es importante que estas preguntas que estamos haciendo, ustedes las reflexionen. También es reservar esa confidencialidad que nos habla el Padre Silvio o el mismo San Camilo, ¿verdad? No es que queremos incursionar en su vida espiritual o emocional, simplemente queremos interactuar con ustedes y saber que estamos en contacto y que estamos haciendo un servicio a la comunidad, esta comunidad de San Camilo, ¿verdad? Pero estas preguntas reflexivas son: ¿qué vitaminas me llevo hoy? ¿Con quién quiero compartirlas? Con mi familia, con mis amigos, en oración con Jesús. ¿Quieren compartirnoslas con nosotros? Estamos abiertos a escucharlas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para ser más humano y mejorar mis relaciones interpersonales con quienes estoy trabajando, con quienes estoy conviviendo en esta época de pandemia que estamos muy encerrados? ¿Y con quién convivimos más? Pues con nuestros familiares. ¿Cómo humanizo esas relaciones interpersonales? ¿Y en qué quiero parecerme a San Camilo? ¿Qué ejemplo quiero dar? ¿Cómo quiero que sean mis relaciones, mis tratos con las personas que estoy cercana y que más quiero? Pues estas preguntas son para reflexionar. Si quieren comunicárnoslas, estamos abiertos, y si no, reflexiónenlas ustedes mismos, y no solo las preguntas, todo el contenido de hoy de estas vitaminas camilianas. Agradezco su presencia y nos despedimos de ustedes. Que tengan un excelente día. Hombre de mano caliente, de fuerza